Hola, muy buenas tardes, Muy buenos días. buenas, ¿qué tal? Feliz domingo a todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo Aquí, bien por ahí? aquí estamos un domingo más, como veis por ahí por la ventana, con bastante buen clima. Hace fresco, pero es cierto que no llueve. No, está espectacular. Una curiosidad que estuvimos comentando estos días, de hecho, que no llueve nada aquí. O En sea, Mendoza, es cierto. Alguno dijo, algún comentario, yo no sé si en serio o de chiste, que esto era una especie medio de desierto. que era un medio desierto. Tampoco entendemos tanto de esta región. Pero por ahora encantados con el clima, a pesar del frío. Sí, Que tampoco está bien. Lo que pasa es que por las noches refresca y claramente estamos en invierno, ¿no? Pero ya veis que aquí dentro de casa estamos sí. de manga corta. Y la calefacción tampoco la ponemos como antes. De hecho, además de la calefacción, en el sur teníamos la manta eléctrica y no la usamos acá. Que por cierto, estamos dando por hecho que sabéis que estamos en Mendoza, porque lo dijimos en los últimos vídeos. Pero bueno, para quien no lo sepa, estamos en la provincia de Mendoza. No os voy a decir exactamente en dónde, pero en el vídeo de hoy veréis por qué lado estamos, porque sé que en el anterior llegamos a San Rafael, pero bueno, hubo ahí cositas y nos desplazamos un poquito. No, pero igual nos estamos moviendo media horita arriba, abajo. Bueno, de San Rafael a Mendoza son 4 horas. Bueno, sí, nos movimos, es verdad, nos movimos un poquitito. De hecho, lo mencionamos al principio de este video, eso es cierto. Sí. Lo que pasa es que me quedé con la copla, que no es lo mismo. Acá me parece que está todo cerca. Obvio, pues no vamos a hacer 10 Claro, horas de ruta. no es como decir en qué parte de la Patagonia estamos. Así que, Bueno, voy a leer un poquito del chat, a ver quién está por aquí. dale ahí. Susana Castelucho, por supuesto, desde Uruguay. Felicitaciones a Uruguay, que ha pasado a Es verdad. semifinal. Ahí, no sé por qué, pero tanto en la Copa de Europa como en la Copa de América, Todo penaltis. todo penales. Todo penales. Sí, sí. Pero bueno, la verdad es Ahora que... hablaremos un poquito de eso también. Pero felicidades a todos los uruguayos, que tenemos un montón. Sí. La verdad que tienen un buen equipo. Uruguay y Colombia están potentes en esta copa. Así María Teresa Medina también está por aquí. Hola chicos, qué alegría, nuevo vivo. Héctor también anda por aquí. Hola, se los ven muy chispitas. El Buenas, Malbec Héctor. tiene lo suyo. Bueno, ya fuimos ahí catando los primeros Malbecs. Comenzaron. Ahí empezamos, como sabéis, no tenemos ni idea de vinos, por supuesto, pero estamos ahí aprendiendo. Mejor, tenemos la mente más predispuesta. Que el clima les permita recorrer esa provincia tan hermosa, de origen desértica. Mira, justamente estamos hablando de eso. Transformada en un gran vergel. Es cierto, mira, Héctor, justamente que estamos diciendo, acá no llueve mucho y nos comentaron lo del desierto. No lo entiendo, la verdad es que a mí el desierto no me connota ni remotamente este clima. Porque son zonas áridas, a eso se referirá, Sí. ¿no? Giovanni también está por aquí. Boa tarde, amigos. Aquí no aguardo para ver onde vocês nos levan a coñecer hoxe. Un abrazo. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Giovanni. Muito obrigado por estar aquí máis unha vez. Vamos a falar máis devagar, se callar. Siempre dices lo mismo. Sí, vamos a hablar un poco más claro. Liliana del Pino, hola chicos, los esperamos con mucha expectativa. Qué lindo. Fanny Iriondo, hola, saludos uruguayos desde Granada. Fanny, Oski felicidades. también está por aquí, hola a todos. Buenas, Oski. César Cor, hola muchachos, acá en Granada, junto a Fanny, esperándolos. Mira. Oski dice, acomódense mientras van dejando su like, importante como siempre. Gracias, Oski, por recordarlo. Gracias. Darle a like, dejar comentarios. Espíritu moderador, el Oski. Ya está. Que bien. se le estaba... ¿Qué pasó? Que ya está bien. Sí. Vale. Que se le estaban complicando los últimos videos, pero no pasa nada. Nosotros a todos ustedes, al final, nos llega el apoyo aunque no estén acá, no se preocupen. Enrique Niemeyer también saluda por aquí. Enrique. Diego, abogado, hola, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo les llevó ir del sur hasta Mendoza? Creo que eran como unos 2.500 kilómetros y los hicimos con la calma en un par de semanas. Lo que pasa es que rompimos la homocinética a la mitad, por eso... Pero eso fueron 3 días. 3 días. Hicimos del Chaltén a Río Gallegos. Dormimos en Río Gallegos y nos fuimos a Puerto San Julián. Ahí fue cuando rompimos la homocinética y estuvimos tipo 3 o 4 noches. De Puerto San Julián nos fuimos directos a Puerto Madryn. Sí, directos. La verdad es que, sí, ¿no? Que fueron como 10 horas o algo así. Sí. De Puerto Madryn, después de también, no sé, 4 o 5 días estuvimos, nos fuimos hasta Santa Rosa, otras 10 horas. Y de Santa Rosa a San Rafael. Tenemos que decir que no siempre hacemos 10 horas, ni la carretera estaba como está ahora.
En cuestión de 2-3 semanas, la ruta 3 se llenó de nieve. Se llenó de nieve. Cuando pasamos nosotros, la verdad, estaba perfecto, no había nada. Nada, como vieron en los videos, la ruta 3 estaba impecable. Néstor también está por aquí. Hola, saludos desde Mar del Plata. Néstor, ¿qué haces? Muchas gracias por estar acá siempre. Hola, buenas tardes, dice Esteban Eduardo. Fernando también, buenas tardes, saludos. Fernando, dice Esteban Eduardo, estamos con mi esposa Silvina, viéndolos desde Buenos Aires. Esteban y Silvina, mira qué lindo, de Buenos Aires. Toti Chesa también está por aquí. Toti de Uruguay, qué lindo. Susana dice que claramente están muy felices por Uruguay. No, si hay caritas felices por ahí, efectos del dios Baco, el dios del vino. Te refiero a nosotros. Me explotó la cabeza. Claro, por eso es Baco. Por eso. Bueno, ya entenderán por qué me cortocircuité aquí 2 segundos. En el video de hoy sale esa palabra. De la Guía Grande. Hola chicos, qué lindo se los ve. Mendoza es una de las más lindas provincias. La verdad es que tenemos muchas ganas, y normalmente cuando entramos en una provincia hacemos ciudad, lugar nuevo, primeras impresiones, no sé qué, la exprimimos, pero acá lo estamos tomando con calma porque hay tanto. Porque vamos a estar tiempo también. Sí, vamos a estar tiempo, nos va a llevar tiempo porque hay mucho, entonces... Estamos como adaptándonos ahí al lugar, empezando a hacer ahí nuestros lugarcitos en los que parar, saber dónde, si paro aquí tengo el wifi que me sirve para subir los vídeos, aquí tengo para recargar aguas, todos esos tipos de gestiones, ¿no? Que normalmente cuando llegas a un sitio pues vas rápido y pasas al siguiente, pero aquí estamos ahí buscando. Y la verdad es que lugares. Sí, nos subió el humor un montón. Y estamos con amigos también, que eso también hace que vayas más lento. También. Puede ser que con estos amigos ya son de los que más... Tiempo estuvimos. De vez en cuando nos cruzamos e hicimos nuevos amigos en carretera porque socializamos, pero son amigos ahí que... cada uno tiene su camino al final, bueno, es cierto que con la nube rutera en Uruguay hicimos todo Uruguay con ellos prácticamente. La mitad por lo menos, mes y medio. Sí, fue bastante. Andará empatado con los que Tejedi aquí. De Darío Vila. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas, Darío. Isabel La Rosa también anda por aquí. Darío de la Pampa. Hernán Gabriel Lobos. Hola chicos, acá en Torcuato, mirándolos y viendo en la tele la nieve tapando la 40. Sí, si nosotros estamos viendo siempre en el Insta y en las redes, nos llegan vídeos de las rutas tapadísimas, de los coches resbalando con el hielo y cada vez que lo vemos decimos, menos mal. La que nos salvamos. Sí, porque los primeros días del cambio de ruta, cuando abandonamos... Lo dudábamos. No estábamos seguros si fue una buena decisión, capaz que fuimos cobardes. No, nos salvamos de una bala. Sí. Nos salvamos muchísimo. Sí, porque yo creo que, habríamos llegado probablemente sin problemas, pero no lo habríamos disfrutado. No. Y lo disfrutamos justito. Está muy lindo, yo creo, para ir de temporada de invierno con los planes de esquiar y esas cosas a hoteles, claramente, otro tipo de viaje, pero en un motorhome hubiera sido complicado, se hubiera congelado todo. Y bien preparado, incluso yo estoy viendo de estos videos que te salen en el teléfono, los coches que van resbalando, sin cadenas algunos. Imagínate, casi 4 toneladas de coches. Sí. Porque yo creo que está agarrando incluso a gente desprevenida. Vi algún coche que chocó sin cadenas. Es que si no sos local, andar por ahí habrá es complicado. Muchos coches de alquiler también para moverse. Está complicada la cosa. Maurito, chicos, los conozco hace poquito. Estoy terminando de mirar todos los vídeos. Wow. Somos Mauri y Meline de Merlo. Mauri y Meli y Meline. Mauri y Melín de Merlo, qué lindo. Bueno, bienvenidos. Está lindísimo lo que hacen, Mirá, están haciendo el trabajo hacia atrás. Está buenísimo. Igualmente, bueno, por si les sirve, en el anterior directo que hicimos el domingo pasado, hicimos un pequeño resumen que contamos de pe a pa quiénes somos, de dónde venimos. Al principio de ese directo, ¿te acordás? Que mandaste vos ahí un resumen. Muchas gracias, esperamos que les gusten los videos. Dice Oski Wild, ¿ya tienen comercios amigos en la zona? Panadería, mercado. Sí, precisamente de eso nos estamos empezando ya a hacer con nuestros lugares. Y vinotecas también, amigas. Sí, y extrañamos la Anónima. La Anónima es el supermercado por excelencia de la Patagonia. Sí, pero bueno, los precios aquí están mejor. Sí. Deja estar. No, sí, más vale, la Patagonia es más cara. Pero que sí, ahora hablaremos de eso en los siguientes vídeos también, de los precios. Sí. Pero sí, es cierto que aquí no hay esa cadena, la Anónima. Que era la barata. Los que hay aquí, ¿qué hay? El Bea sigue por aquí.
Bea. Carrefour. Sí, normalmente vamos al Bea o al Carrefour. Cuando son supermercados así grandes, ¿no? Después hay evidentemente, fruterías, verdulerías, carnicerías. Sí, unos amigos acá que tenemos de San Rafael nos comentaron el Átomo, que no lo conocíamos, pero que está por la zona, varias sucursales, y que es muy barato, dicen. Pero sí, nos gusta un montón agarrar la panadería, un supermercado, todo eso. Agus dice, hola chicos, los miro siempre. Saludos para mi tía Gabriela. Saludos. Oh, saludos para Gabriela y para Agus. Es un abrazo para vos, Agus, y para tu tía Gabriela. Muchas gracias por apoyarnos y estar acá. Bueno, y como íbamos diciendo, el vídeo de hoy es el primer vídeo en la provincia de Mendoza que... Sí, que realmente no es lo típico que llegamos y explotamos a reventar un lugar. Creo que empecé a contar eso y al final me enredé. Que cuando llegamos a un lugar normalmente hacemos las primeras impresiones y nos armamos un listado de qué hay que ver en esta ciudad. Exacto. Y le mandamos el turisteo, que le llamamos nosotros. Ahora no, necesitábamos hacer unas cosas. Y además... gestiones. Claro, unas gestiones que teníamos pendientes de antemano. Y como tenemos la mentalidad de que vamos a estar mucho tiempo acá, con calma. El turisteo de qué hay que hacer, tuki, no. Pero tenemos otras cosas improvisadas que estuvieron muy buenas. De hecho, el vídeo de hoy es de hace una semana, literal. Lo estábamos grabando el principio del vídeo. El final de ese vídeo se grabó tipo el lunes. El lunes. Estamos súper al día con YouTube. Estamos a una semana vista. De hecho, el vídeo de este miércoles lo vamos a grabar mañana. Mañana. O sea, está espectacular. O sea, a mí me encanta. No tenemos vídeos, no tenemos contenido. Es verdad que alguna gente... algunos amigos que tienen YouTube, a ver... va muy al día. Sí, pero en nuestro caso... Nunca nos pasó esto. Nunca nos pasó. Y a mí me gusta, no me da miedo quedarme sin material. Porque, bueno... Pero lo ideal, yo creo, es por supuesto tener un par de vídeos hechos en adelante, ¿no? Para no estar con este estrés. Claro, lo de mañana está al límite. Como que hay una tormenta mañana, sería increíble. Pero está lindo porque me siento más conectado, ¿no? Literal, si les digo que hoy hay sol, es que hoy hay sol en Mendoza. Entonces es como que vamos ahí más, no sé, más conectados, ¿no? Y me gusta. Sí. Pero bueno, son ciclos de la creación de contenido. Es evidente que si estamos en el Chaltén, estamos paseando todos los días y bueno, se generan 4 videos rápido que no dan tiempo a publicarlos, entonces ahí empieza el delay. Ahora estamos como bajando una marcha, que era bueno lo que comentábamos en el vivo del otro día, que era lo que queríamos, ¿no? Bajar un poquito el ritmo y adaptarnos al lugar, porque sabemos que vamos a estar aquí tiempo, ir conociendo la zona y tal. Sí. Y ir anotando los lugares que nos vais dejando en comentarios, porque evidentemente eso lo apuntamos todo, todos los privados que nos llegan, todos los comentarios que nos dicen ir a tal sitio, ir a tal otro. Yo lo voy apuntando todo, tenemos ahí el mapita con todos los pines para ir haciendo... Sí, sobre todo ahora que estamos empezando esta etapa. Y para los que nos ponen, se perdieron, no sé qué, de la 40. No nos perdimos, vamos a volver. Exacto. Vamos a volver. Escapamos del fresquito. La gente nos quiere ver sufrir la nieve. Es que bueno, eso desde el sofá de tu casa está divertido, está ¿no? divertido. Ver cómo rompen, cómo se le congela el agua, cómo no arranca la furgo. Sí, claro, sí. No. Va a ser que no. Igual para los que nos conocieron hace poquito y acaban, por ejemplo, de venir del video de la homocinética, es la primera vez que rompemos así. Sí. No es que andemos arriesgándonos ni nada. Por supuesto que revisamos el coche, hacemos revisiones periódicas, solo que no contamos todo al detalle en ese sentido porque no entra en el video y aburrimos. Así que... bueno, ¿qué tal? ¿Les gustó el vivo de la semana pasada? A mí me encantó hacerlo ahí fuera, estamos ahí introduciendo ahí una nueva forma de hacer los vivos ahí para darle un toque así distinto, ¿no? Porque aparte el clima, ¿no? Lo que comentábamos antes, el clima de esta zona te invita a ello, a salir fuera. Espectacular. Encima de casualidad encontramos ese lugar. Vuelve a salir hoy. Ese lugar, lo encontramos de casualidad y estaba re lindo, plagado de olivos. Increíble, muy lindo. Nos gusta mucho lo que es así el entorno natural de acá, además de la ciudad de Mendoza. Pero el entorno natural está muy lindo y bueno, felices por ahora. Vuelvo un poquito al chat. Me perdí. Aquí, Omar Kraviek. Hola chicos. Omar.
Soy de Pinamar. Cuando anden por estos lados avisen. ¡Qué lindo! Creo que para el verano la idea es volver a la costa y aprovechar ahí un poquito la zona de playas. Sin duda, nos queda pendiente toda la costa bonaerense. Solamente fuimos de rompe y raja a Mar de Plata, pero a visitar unos amigos y nos íbamos rápido para Ushuaia. Pero este verano lo vamos a hacer toda la costa bonaerense. Iremos por ahí. Oskiwi dice, se va agrandando la familia de Plan Pangea. Dejen like y comentarios en los vídeos que la comida no se paga sola. Exacto, eso es. Ahí está, muchas gracias, Oski. Y sí, la verdad es que notamos un crecimiento y que la gente se va copando. Estamos llegando a los 20.000, que no hemos comentado eso, Estamos llegando Estamos a 1.100 o así de los 20.000. 1.000 poquito, la verdad es que estamos muy contentos. Si todo va así, yo creo que en un mes y pico podemos estar en 20. Y está creciendo, pero además, alguno de ustedes lo resaltaba hace unos meses, que hay muy poco hate. Y aunque viene gente nueva, sigue viendo casi nada de hate, casi nada. Sí, o sea, se está ahí creando una muy buena comunidad. Sí, vemos que viene gente nueva que nos conoce, pero con la misma onda nueva, positiva, que viene con buenas, ¿no? A sumarse al viaje y nos está gustando. Pregunta Néstor si siguen la idea del teletrabajo. Sí, sí, porque YouTube va muy bien, pero va a llevar tiempo. Bueno, igual no solo es YouTube, ¿no? Lo que da los ingresos y eso, pero digamos que en general no da tiempo a que cubra los gastos. Así que sí, vamos a mirar el teletrabajo para acá dentro de un par de meses. Capaz que ir buscando dentro de un mes o así. Susana dice, el irse fue bueno, el tiempo da siempre la razón. Claro, lo vemos después. En el momento dudamos. Exactamente. Exacto, 100%. En el momento no sabes para dónde tirar ni qué hacer. 100%. Y a toro pasado es muy fácil ver que fue mal o que fue bien, ¿no? Sí. Pero en el momento es más complicado. Mirta Ramallo, hola chicos, qué lindo verlos en vivo. Primera vez en vivo. Ah, mira, bueno, no sé si esa es tu primera vez en vivo, claro, pero que sepas que todos los domingos, salvo que tengamos... Lo intentamos. Sí, salvo que tengamos muy mala conexión, pero casi todos los domingos estamos acá media hora antes del estreno. Los estrenos son a las 4 de la tarde de Sudamérica y a las 8 de España. Decimos esos dos horarios porque son nuestros, ¿no? Yo soy argentino, español, ella española, bueno. Entonces, media hora antes, a las 3:30, estamos siempre acá, para charlar un ratito, no tan largo como el otro día, de todos los temas, pero calentar motores sobre los episodios y las preguntas que puedan surgir. Por acá nos escriben también Ana y Daniel. Hola, ¿cómo están? Sí, la verdad se salvaron del temporal del sur. De Trelew les escribo. De Trelew, estuvimos por ahí. Sí. Gaiman, Trelew. Sí, Gaiman. Sí, me acuerdo de pasar. Sí, 2 veces además. Sí. A la bajada y a la subida. El clima está bueno por ahí, están de remera corta, dice Susana. Sí. Sí, a ver, tenemos que decir Estamos que está con la calefacción. Sí, pusimos una horita la calefacción. Pero sí, está bueno. María Alejandra también está por aquí. María Alejandra, qué lindo. Zuli Echeverry también nos saluda. Zuli Echeverry, de Colombia, ¿no? Dice Oski, nadie puede conocer todo. Lo importante es conocer bien lo que se puede y elige. Sí. Exacto, también. Tampoco hay que obsesionarse con conocer todo. Y es normal que si visitamos una zona ya no hablo solo de Argentina, ¿no? Que la estamos conociendo más profundamente, precisamente porque es el país de Rubén, ¿no? Pero en cualquier otro país es imposible conocer todo. Y está claro que si pasamos por alguna zona, siempre va a haber gente de esa zona que te diga, y te perdiste tal sitio, y te perdiste tal otro, pero es que es imposible. Es normal. Es normal que la gente local conozca al 100% todos los lugares y toda la zona, pero a los que venimos de turistas es muy complicado conocer todo. Sí, es normal. Y en Brasil nos pasaba. Tampoco estamos aquí para ir contando lugares, ¿no? Conocí tantos lugares, de tantos sitios, no. Claro, ahí es verdad, porque hay gente que hace un contador, una lista, y a nosotros no nos mata tanto eso el sueño, sino como disfrutar. Eso, recordamos Ushuaia como ir a la panadería el no sé qué, estar un mes ahí achanchados como un local más. Sí. Entonces sí, no nos matamos en ir contando y todo no se va a poder ver, así que estamos tranquilos. Y además, porque si estás obsesionado en verlo todo, no estás viviendo el presente, estás pensando ya en el futuro para optimizar qué ver y qué ver y qué ver. Mirá la hora y relajá.
Susana dice, muy entretenido y nos sentimos más cercanos, ya que son tan difíciles de encontrar en las rutas. Se ríe. Es que tuvimos ahí Susana, ellos subían, nosotros bajábamos. Sí, ¿cómo fue la historia? Que no había cobertura en la ruta. No había cobertura en la ruta 3. Y bueno, pero iremos a Uruguay, por supuesto. Y además bajábamos asustados por el frío. Finalmente tuvimos al final mucho tiempo con el otoño que favorable. Y no había tanto apuro, pero bajábamos apurados y nos cruzamos. Rubén Siñeriz también está por aquí. Hola, muy buenas. Dice, pensé que no había vivo. ¿Cómo no, Rubén? A ver, avisamos un poquito tarde. El post lo puse un poquito tarde. Pero bueno, si normalmente no avisamos, suele haber. Sí. Que por cierto, bueno, podemos comentarlo. La semana que viene, el domingo que viene, buenísimo. Es domingo 14. ¿Y qué pasa el domingo 14? ¿Qué pasa el domingo 14? ¿Qué pasa el domingo 14? Pasan dos cosas. Se para el mundo. Pasan dos cosas. Dos cosas bastante importantes. La primera, la final de la Eurocopa, y la segunda, la final de la Copa América. O sea... Así seguiditas. Sí. Seas futbolero, seas no futbolero, lo que sea. Se para un poco el mundo. Todo el mundo va a estar mirando alguna tele, casi seguro. Sí, así que muy probablemente cambiemos el día del vídeo. Sí, porque al fin y al cabo es eso. Aunque no te guste el fútbol, como son nacionales, la gente se reúne, hacen asado, claro. Comen juntos para ver el partido. Y a nosotros nos gusta también ver el fútbol. Claro. Entonces, bueno. Capaz que dejamos el video ese domingo y nos vamos a ver los partidos también nosotros. Exacto. O sea, bueno, ya lo iremos comentando por la semana en el apartado de comunidad de YouTube. Vamos haciendo posts de cuando no hay vídeo, vamos ahí avisando. Sí. Pero es muy probable que no haya vídeo el domingo. Eso. Pero para concluir acá lo que había escrito Rubén, normalmente avisamos súper temprano si no hay vivo. Sí, avisamos antes si no hay que si hay. Claro, por ejemplo ahora que nos confirmando que había vivo, lo normal es que hay vivo. Si no hay, lo avisamos antes. ¿Ves? Dice Susana, hoy buscaba y no encontraba, dudé. Y sí, lo pusimos. Sí, perdón. Por defecto ustedes piensen que hay. Dice Mirta que sí, que es la primera vez que ve los vivos. Me encanta escucharlos y ver los hermosos paisajes que nos muestran. Ay, la verdad es que nos está gustando muchísimo Sudamérica, ¿eh? Increíble. Pero incluso, ya viste, el video del miércoles, que es una simple ruta para cambiar de etapa, cambiar de región. Incluso ahí disfrutamos de unos amaneceres espectaculares en Puerto Madryn. De verdad, increíble. Así que Facundo Albarracín nos manda saludos desde Río Gallegos. Muy buena decisión de salir de la Patagonia. Qué lindo, mira. Y allí lo estarán sufriendo más, claro, en Río Gallegos. Hay mucha nieve ahí, ¿no? Hay frío, Facundo. Mucho frío, creo, ¿no? Estuvimos como 4 veces en Río Gallegos. Estuvimos un montón. Y por suerte siempre bien. Sí, pero a mí es verdad que hacía viento, ¿eh? Bueno, viento frío. Porque estábamos expuestos en la pero nos costanera. Salvamos de toda la nieve, o sea, no pillamos nieve ni nada de eso. Nosotros pernoctábamos ahí al lado de la IPF ACA, que está en la costanera. Ahí nos daba el aire, sí, pero nunca nieve, por suerte. Maurito dice, ¿cuánto tiempo tienen pensado estar en Argentina? ¿Piensan llegar a Alaska? Mamá. A ver, nosotros vamos a objetivos cortos. Exacto. Este viaje, el plan Pangea nació alrededor de... Ya lo contamos muchas veces en los directos largos, que yo no conocía nada turísticamente de Argentina, porque me emigré a los 14 años, y la idea surgió de venir de mochileros 6 meses los dos. Después esto se explotó cuando conocimos los motorhome. Pero entonces, la raíz del viaje es, con objetivo a corto plazo, hacer Argentina. Ya hicimos Uruguay y ya hicimos Brasil, pero Argentina la queremos terminar. Y después ahí, si seguimos a gusto y económicamente, si levantamos un poco... Muy importante el factor económico. Sí, llevamos 2 años, desde que en julio hace 2 años renunciamos a los trabajos, justo antes de venir. Así que, a ver ahora en este tramo final del año, si remontamos en ese aspecto, por nosotros encantado de continuar lo que se pueda, todo, sí. Así que esa era la idea. Sí, o sea, metas cortas. Sí, objetivo. Por ahora conocer Argentina. Nos encantaría. Y ir viendo también cómo nos sentimos. Tampoco nos gustaría estar atados al concepto de tenemos que llegar a Alaska porque hay que llegar a Alaska. No va mucho con nosotros. Nos gusta más disfrutar, ir viendo y que vaya fluyendo y ir decidiendo. Sí, sí. Según nos encontremos.
Dice Susana, vivo en Uruguay, país pequeño, tengo 65 años, viajo bastante dentro de mi país, veo YouTube, me muestran lugares que no fui. Argentina es enorme, sí, claro, difícil conocer de paso una vez. Qué lindo. No, la verdad es que Susana, me acuerdo de las primeras conversaciones con ustedes, hasta conocieron a Amberes, me acuerdo. Ya, sí, o sea, los vídeos de Europa, sí. Un alma viajera, la verdad, espectacular, me acuerdo de que nos comentaban. Sí, al final YouTube une en ese sentido también. Hay gente que no puede moverse para ir viajando de un lado para el otro y al final nos sentimos todos acompañados. Ustedes ahí y nosotros acá. Pregunta Tutu, hola, buenas tardes, ¿van a ir a la Concagua? Lo vamos a ver desde aquí, o sea, yo creo que ya se ve. Capaz que nos podemos acercar un poco. Pero no, subirlo no. Creo que hay como un mirador que se puede, ¿no? Cerca del... Vamos. Al mirador, sí. Pero no, sí. No vamos a intentar subir a la Concagua, ni mucho menos. No, pero somos de ir a todo. Entonces, si hay algo para ir sin hacer la escalada. Obvio, esa es la pregunta. No sé lo que te están diciendo. Vamos a ir. Más vale que vamos a ir. Miradores sí, pero no vamos a hacer no. Escalada. Hicimos el Fitzroy y casi nos morimos. Dice Susana, qué lindo la Concagua, solo abajo una emoción. Subir no es para todos, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que para nosotros... Aunque hay muchos tours y tal, que puedes hacer algunas etapas, supongo, pero nada. Investigaremos. Investigaremos. Si quieren ver nuestro comportamiento en los trekkings, pueden ver el de Fitzroy, ahora en la etapa del Chaltén, y somos un poco desastre. Y eso no son en altura, es que es el problema de la Concagua, es que vas ganando altitud y vas perdiendo oxígeno. Ese claro. Es el verdadero problema. Nos acercaremos a chusmear ahí. Dice, os quedemos con amigos, uno se reúne no para ver algo o hablar de algo en particular. Bueno, con un canal de YouTube y su comunidad es igual, lo importante es verse. Tal cual, es que la pega en el ángulo siempre. Es verdad, nosotros por eso empezó lo de los preestrenos y al final acá nos juntamos, unos matecitos, a veces agua, pero chusmeamos un ratito y después nos metemos todos juntos al video, tal cual. Y lo que va a pasar en el 14 con todas las finales. Juntarse con quien esté al lado. Exacto. Y ver el partido. Liliana del Pino, conocí Valencia en 2018 y tengo un amigo en Gandía, bella ciudad. Disfruten mucho de Argentina. Pues mira, Valencia y Gandía fue de los pocos lugares que visitamos con la furgo antes de enviarla a Bélgica. Gandía yo no. Ah, Rubensito. Yo no. Sí, Rubensito, sí. Yo no. Sí. A ver, ella conoció antes conoció Valencia. Yo pasé por Valencia con la furgo por primera vez, no la visité como vos, te estarás confundiendo. No. Pasamos con la furgo a modo trámites antes de saltar. Pero Gandía, ¿dónde está? Estuviste por Valencia. Sí. Bueno, estuviste incluso en Elche. Elche sí, pero Gandía no estuve. En Torrevieja. Ella conoció mucho más que yo. De más joven viajaba más que yo. De hecho, si no me equivoco, en Gandía es donde tomamos un choripán en un restaurante de unos argentinos. Lo que pasa es que nosotros de la etapa de España no grabamos vídeos para YouTube. Hacíamos solo Instagram. Estábamos como entrando y no quisimos agobiarnos desde el minuto 1. Entonces no tenemos vídeos de YouTube, pero sí te tomaste un choripán en Gandía. Mira, pues estuve, creo. Igualmente volveremos después de la etapa americana. Un mapa para Rubén, dice. No sé, a ver, ya volveremos y lo grabaré en la memoria tras la etapa americana. Bueno, creo que falta solamente un minuto o medio minuto. Saltamos al video de las primeras sensaciones en Mendoza, los primeros vinitos y bueno, va a dar para mucho Mendoza, van a ver un montón de videos espectaculares a nivel natural y de gente. Sí. Pero esta es la primera toma de contacto. Son las 4 ya, así que ya está saltando el vídeo. Nos vemos en el chat en vivo. Gracias por acompañarnos y seguimos hablando por allí. Gracias. Chao, chao. Chao.